אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem. Estamos nuevamente aquí después de una clase que me hizo sentir muy bien, de Tania, en la que hablamos de lo que es la profecía, la providencia divina de Akadosh Baruj Hu, lo que son los milagros, lo que es el refinamiento de la psiquis para que esa profecía que tenemos todos adentro, que es la palabra de Dios, que nos está constantemente mandando mensajes, puedan ser revelados y puedan ser procesados de forma correcta, lo que es el lenguaje en cada uno de los niveles, de cómo las cosas que nos suceden a nuestro alrededor también son mensajes que Akadosh Baruj Hu nos envía, de cuál es nuestra responsabilidad de hacer que esa profecía que tenemos dentro llegue al lugar que corresponde, tanto como artista, como científico, como persona simple que vive su vida en forma cotidiana, y observando los milagros que se invisten dentro de la naturaleza. Una de las cosas que quería decirles antes, que quedó en el tintero, es que Akadosh Baruj Hu ama mucho a la naturaleza, ama mucho las leyes que Él determinó para que se rija el universo, ama mucho la creación que Él planeó desde miles de años antes, años que nosotros los consideramos de 365 días, pero ustedes saben que para Akadosh Baruj Hu el tiempo no existe y los años son términos que allá arriba tienen un significado completamente diferente, pero uno de los términos de la Kabbalah que es importante saber es que existe arriba y existe abajo, lo que en el lenguaje de la Torá es llamado los cielos y la tierra. Pero en realidad, así como no existe el tiempo, no existe el antes y el después, sino que es todo uno, tampoco existe lo que es el espacio, lo que es el lugar. Cuando en la Torá se dice arriba o abajo, está refiriéndose a distintos niveles de revelación de la luz infinita de Dios. Entonces, cuando hay una mayor revelación, se habla de arriba o superior, y cuando hay un nivel inferior de revelación, hay un ocultamiento, se habla de lo que es abajo. Esto lo podemos ver también en la vida cotidiana, que
existen niveles de jerarquía en todas las organizaciones, en todas las estructuras de la vida humana, y en esas jerarquías hay una arriba y hay una abajo. Eso no significa que la persona que está arriba sea más alta o tenga una cabeza más grande, un cerebro más grande, ni tampoco que sea más grande en edad, sino que la posición que él tiene de dirección, de decisión, es superior a los que están abajo. Y así también sucede con la creación de Akadosh Baruj Hu. A medida que nos vamos elevando en los niveles espirituales, existe un arriba y un abajo, en el sentido de mayor revelación de lo que es la luz infinita de Dios. Y eso es lo que se llama Seder Ishtalshelut, el descenso de la creación de arriba hacia abajo. Pero existe también ese salto cuántico de que lo que está más arriba se revela con más intensidad en lo que está más abajo de todo. Por eso Akadosh Baruj Hu quiso crear un mundo donde hay un ocultamiento completo de la luz de Dios, de lo que es su voluntad y lo que es su poder de dar vida y dar existencia, para allí revelarse a sí mismo, y que se llama en la Torá Dirá Betachtonim, una morada en los mundos inferiores. Y ese es el significado del tabernáculo del desierto y del Beit HaMikdash y del tabernáculo, del templo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el hombre está formado justamente de esos dos mundos extremos, el más inferior y el más sublime. Por un lado está el cuerpo, con su alma animal, con sus instintos, que se maneja de acuerdo a las leyes de la naturaleza, y por otro lado está esa parte del alma que es parte de Dios mismo en lo alto, y que también vemos aquí dos lenguajes diferentes, opuestos completamente, y que el hombre, en especial la mente, la psiquis del hombre, tiene la posibilidad de unirlos. La mente, cuando está refinada, tiene esa capacidad de unir esta paradoja de lo que son las leyes de la naturaleza con aquello que está por encima, que no tiene ninguna relación con esas leyes, y que nosotros podemos unirlos en forma instantánea, y nosotros somos la prueba de que eso puede ser unido, y tenemos la tarea de revelar esa luz infinita dentro de este mundo material limitado. Entonces vamos a dar comienzo a esta clase de Bnei Noach, que nosotros la llamamos meditación para las naciones del mundo, y hablábamos en la clase anterior de lo que significa meditar también. Meditar no significa poner la mente en blanco, porque en general lo que sucede es que empiezan a aparecer todos esos monstruos oscuros que tenemos adentro, mezclados con aquellos, vamos a decir, ángeles blancos, y entonces nosotros no podemos definir de qué se trata. Entonces, a través de que nosotros meditamos en los textos de la Torá, en las palabras de los sabios, por ejemplo, como realizamos en general en nuestras clases, que nos referimos a libros sagrados, donde leemos conceptos, ideas, y cada una de sus palabras y letras está meditada y premeditada para llevar un mensaje específico. Esa meditación
nos lleva a poder eliminar todas esas barreras que hay en el medio, y antes de liberar a esos monstruos negros, los vamos transformando en criaturas que no son más que creaciones de Akadosh Baruj Hu. Las vamos transformando en cosas buenas, las vamos domando, y cuando abrimos esa puerta, en realidad lo que estamos viendo es la revelación de la luz infinita de Dios. Esa es la diferencia entre la meditación tradicional y la meditación judía, que es concentrarse en el estudio, incluso mirar las letras, especialmente cuando son en hebreo, mirar las letras hebreas revela un nivel de lenguaje donde está expresado un sistema que nos permite refinar todos esos pasos intermedios y domar a ese monstruo para que se transforme en un animal domesticado que nos sirva incluso para poder seguir avanzando y llegar más arriba todavía. Vamos a decir Lejaim nuevamente. Ya dijimos la brajá del vino antes. Lejaim, Lejaim para todos. Bienvenidos a todos. Donde dice Luis, nos está saludando Grace, que es una de las componentes del grupo de Bnei Noach que tenemos en Caracas. Es un placer, es un honor que se encuentren aquí ustedes. Seguramente hay otras personas junto contigo. Bienvenida, Lejaim, Lejaim. A partir de ahora, muy bien, Jaime Enrique, también otro de nuestros amigos. Habíamos dicho que vamos a continuar con la idea que comenzamos, creo que en la clase del domingo, si no me equivoco, ¿sí? O puede ser en la clase anterior de Bnei Noach, en que pasamos los videos que nos envían de Caracas para contestar las preguntas que ellos nos están realizando. Entonces enseguida vamos a pasar a ver algunas de otras preguntas, y aparte de Lejaim y desearle bendición y salud y prosperidad a todos ustedes, y que Akadosh Baruj Hu nos ilumine para poder avanzar en nuestra clase de la manera correcta. Vamos a poner Tzedaká, la Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que acerca la redención. Bendición, Refuah Shlema para todos aquellos que lo necesiten, liberación de la esclavitud de este mundo material. Nuestro amigo Vicente Eliezer, estás constantemente en nuestro pensamiento, y yo te he escrito un email para que me digas cuáles son los próximos pasos a seguir, así que Bezrat Hashem, estamos en contacto. Entonces he puesto esta imagen de lo que es el ADN, dos formas de verlo. Una es la estructura de lo que es la doble cadena, y otro es una forma de representar las distintas moléculas, las distintas letras o otiot del ADN, cómo se van uniendo para formar la doble cadena y así codificar todo lo que es un ser dentro de una pequeña célula. Y estos cromosomas que habíamos visto en la clase anterior son algo tan milagroso, porque en cada una y una de las miles de millones de células que hay dentro del cuerpo están toda esa información repetida una y otra vez, y está lleno de milagros porque cada célula tiene una función específica.
entonces se libera o se expresa dentro del ADN esa parte que tiene que ver con cada célula específica. Entonces, una de las ideas de la creación de la Universidad de la Torá, de acuerdo como lo hemos estudiado con el Rav Ginsburg, es justamente un doble cometido, que es por un lado a través de que uno ve la naturaleza, observa la creación de Akadosh Baruj Hu con los ojos de la ciencia, puede entender cosas ocultas de la Torá, como hemos visto en la clase anterior. Y luego, a través de que uno penetra en los profundos secretos de la Torá, a través de la Kabbalah y el Hasidut, entonces puede revelar nuevos secretos dentro de la naturaleza y hacer que la ciencia también avance para llegar a ese punto en que los lenguajes van a ser los mismos. En nuestra mente, cuando uno ve una estructura molecular, cuando uno ve una célula, un animal, enseguida, cuando uno conoce en profundidad qué es lo que está sucediendo ahí en su interior, enseguida ve la alma de Dios y ve la estructura en cada una de las expresiones de la naturaleza como se la ve en la ciencia. En este momento estoy subiendo, esperemos que sea lo que yo estaba queriendo poner, estoy subiendo lo que es la rosa en las espinas, que tiene que ver con la clase que hemos visto, que hemos dado en Barcelona, y que tiene que ver con el secreto del nombre de Dios investido dentro de cada uno y uno de los lugares de la creación. Para aquellos que no han visto ese video, les quiero decir que esa clase fue para mí algo muy especial, porque representó el poder transmitir una idea que tenía su origen hacía muchos años dentro de mí y que fue también después llevado a un nivel muy superior por el Rav Ginsburg. Aquí lo están viendo. Entonces les quería dar el link para muchos de ustedes ya vieron ese video. Para los que no lo vieron, aquí les paso en la página nuestra donde se encuentra, así lo pueden ver. Y fue el resumen de muchos sueños y mucha meditación, mucho estudio, y que está representado en forma esquemática por esta rosa. Cuando escuchen la clase van a entender un poco de qué se trata aquellos que no la vieron. Ahora se escucha mejor. Muy bien. Aquí están, en esta rosa, están incluidos muchos secretos del Zohar y del Sefer Yetzirah y de la genética y de la física. Es el resumen del primer día de la creación, en que allí están escondidos dentro de las palabras todos los secretos con que Dios creó el mundo. Muy bien. Daniel, Enrique, Grace y todos los amigos, Luis, que se encuentran ahora, vamos a pasar a poner algunos de los videos que ustedes nos han enviado.
vamos a tratar de solucionar los inconvenientes técnicos por mi falta de pericia en el manejo de este tipo de cosas, pero ustedes van a saber perdonar. Hola, Rabino. Vamos a poner primero la presentación que habíamos pasado la vez anterior. Primero, déjenme que arregle un poco los programas para que sepa cómo me estoy manejando. Aquí está la rosa, acá están nuestros amigos. Vamos a poner la presentación del grupo y después vamos a pasar a contestar un par de preguntas. Posiblemente hoy no utilicemos mucho el libro, pero de todas maneras les quiero decir que esta clase, este curso de meditación está basado en el libro Meditación para las Naciones del Mundo, y vamos estudiando cada una de sus partes. Y aquellos que están en esta clase y que todavía no lo tienen, por favor escriban en el chat el email donde podemos enviárselo, y entonces Josefina inmediatamente va a enviárselos por email, y cuando ingresemos de lleno en la clase del libro, ustedes van a poder ver el texto en sus propias computadoras. Entonces, ustedes ponen en el chat el email a donde quieren recibir el libro, o le envían un email a Josefina en esta dirección que acabo de poner. Muy bien, cursosgalinay@gmail.com. Envían un email allí, y si no, ponen el email en el chat y Josefina se las arregla para mandarles el email. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner la presentación de nuestros amigos y después vamos a pasar a alguna de sus preguntas. Hola, Rabino. Quiero presentarles el grupo de Caracas. Nosotros somos lo que estudiamos en Caracas las leyes Bene y Noa. Quiero enviarle un saludo de parte del grupo a todos los javerín que están en Europa, Latinoamérica y especialmente a Argentina, allá de su tierra. También queremos enviarle un saludo a nuestro rabino Isaac Gisburg también. Y bueno, Luis está haciendo un paneo, esa es mi casa, están invitados acá. Aquí también se hacen muy buenas parrillas. Yo deseo que Luis haga un paneo también al sitio que habilitamos aquí en el patio de mi casa, unos troncos aquí donde nos sentamos a estudiar Torah también, las leyes y todo esto. Y bueno, Luis, ¿por qué no hace un paneo para que cada uno envíe un saludo individual? Bueno, mi nombre es Grace Rodríguez y soy del grupo de acá de Caracas, lo que estudiamos las 7 leyes de Noa. Él es Daniel, mi esposa. Mi nombre es Jorge Daniel Melilli, soy el esposo de Grace y bueno, encantado de darles un saludo a todos ustedes. Y yo soy Genadio, mi hija y mi esposa, no está ahorita porque está dentro de mi casa atendiendo al otro bebé. Mi nombre es Lina Fernández, quiero mandarle un saludo a todos y soy otra integrante del grupo de Caracas y quisiera algún día conocerlo personalmente. Y yo soy Luis, saludos para todos, esperamos integrarnos un poco más y más adelante enviarles otras fotos, otros saludos y seguir creciendo para traer la Geulá a nuestras vidas y a este mundo que tanto nos necesita. Shalom Alejem. Por suerte hoy los tenemos aquí con nosotros, así que ahora vamos a pasar a algunas de sus preguntas. Genadio nos envió varias preguntas, así que vamos a empezar con la primera que él nos envió. Vamos a ver. Buenas tardes, Raf. A continuación tengo otra pregunta para hacerle. Con el material que nos ha enviado, que Luis nos ha dado, el libro Meditación y Kabbalah, salió un articulado sobre los judíos del exilio, los que están fuera. Mi pregunta se refiere a lo siguiente: los judíos que están en el exilio, los que no cumplen, aquellos que se alejan,
de cumplir y de obedecer, ellos mantienen la chispa divina, o ¿qué sucede con su chispa divina? Esa es mi pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de contestarle a Genadio de alguna manera concisa, si es que en realidad todavía no encontró la respuesta en todas las clases que estamos realizando. Muy bien. Quería preguntarles a ustedes si tienen alguna respuesta, los que tienen alguna respuesta para darle a Genadio, si los judíos que están en el exilio, y él se refiere posiblemente a aquellos que no cumplen los preceptos en forma consciente, por lo menos, porque está escrito que no hay ningún judío que no cumpla los preceptos y no esté lleno de mitzvot, como la granada, como semillas tiene la granada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir ustedes? Josefina dice: yo creo que la siguen teniendo, pero tienen que luchar por romper las cáscaras que envuelven esa chispa. Muy bien, perfecto. Judío es judío, el judío tiene alma divina, dice Jenny. Tania dice: judío es judío. Jenny dice: el judío tiene alma divina, la chispa divina la tenemos todos. Ok, nos pone otra pregunta, enseguida vamos a contestarla. La chispa está pero reducida. Un judío siempre es judío y puede volver en Teshuvá. Muy bien. Primero vamos a definir un poco qué es ser judío. Judío significa descender, en principio como persona, ser hijo de madre judía o converso. ¿Qué significa espiritualmente? Que esa persona dentro de sí tiene un nivel espiritual en su alma que puso a Kadosh Baruj Hu para que cumpla determinada tarea en este mundo. Eso también es algo general para todas las personas. Cada persona tiene una revelación dentro de sí de la divinidad de acuerdo a la tarea que Dios le encomendó que tiene que hacer en este mundo. Esa chispa es por supuesto una parábola de lo que es el nivel ese especial que tiene el judío dentro de su alma. Entonces, el judío es aquel que viene de Abraham, Isaac y Jacob, y luego a través de las generaciones quedaron aquellos que estaban en el reino de Yehudá cuando se destruyó el primer templo. Ese reino de Yehudá permaneció, el resto de las tribus se esparcieron por el mundo. Entonces podemos decir que en casi todos los pueblos están esas chispas esparcidas en la forma de aquellos pertenecientes al pueblo de Israel. En esa época no se llamaban judíos, porque el judío viene de Yehudá, proviene del reino de Yehudá, como estamos diciendo. Entonces, el reino de Israel, donde estaban el resto de las tribus, las 10 tribus y media que quedaron, fueron esparcidos entre los demás pueblos, y en este momento hay una idea de que existen allí, pero ya pasaron tantas generaciones que no se sabe exactamente si permanecieron judíos, o sea que la transmisión de madre a madre
de madre judía se mantuvo. Entonces, a pesar de que hay algunas tradiciones que se siguieron manteniendo, de todas maneras hay que realizar un proceso de conversión para poder afirmar que esa persona es verdaderamente judía. Algo parecido sucedió con muchos judíos en Europa Oriental, en Rusia, en los últimos cientos de años. También sucedió con los que salieron de Sefarad, de España, después de la Inquisición, que también algunos mantuvieron sus tradiciones, sus apellidos, pero como no hay ninguna certificación y en la mayoría de los casos también se ha perdido esa línea de sangre a través de la madre, entonces para poder revelar nuevamente esa chispa que está incluida, hay que hacer una conversión. Entonces, aclarando esto, tenemos que decir que judío es aquel que proviene de los tres padres, y después siguieron todas las generaciones a través del Éxodo, hasta llegar a un punto muy importante en que se recibió la Torá. Esa entrega de la Torá hizo que dentro de la persona que estuvo ahí enfrente del monte, a Kadosh Baruj Hu le diera un nivel espiritual extra, vamos a decir, una chispa extra en su alma, para poder tener los suficientes elementos para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios a través de las generaciones en todo el mundo. Entonces, esa chispa que Akadosh Baruj Hu puso dentro de esa persona, en la medida en que se fue transmitiendo de generación en generación, de acuerdo con las leyes de la Torá, esa chispa nunca se pierde y sigue manteniéndose desde el principio de su nacimiento hasta su muerte. Lo que sucede es que a veces, como decía Josefina, esas cáscaras, que a veces uno no sabe bien de qué se trata, pero es en definitiva lo que estuvimos hablando en la clase anterior, esa influencia del mundo exterior hace que se vaya ocultando y esa chispa no se puede expresar. O sea que el judío ese no está realizando la tarea para la cual vino, y por supuesto eso es un sufrimiento, como cualquier persona que tiene un deseo de realizar algo y no lo puede realizar. Con el tiempo uno se va olvidando y va quedando en el olvido y va quedando en lo profundo del inconsciente esa frustración, y va dedicándose a otras cosas para poder subsistir y para poder obtener placer y tener un sentido de una finalidad en este mundo. Pero de todas maneras eso siempre queda ahí adentro, hasta que llega un momento en que Akadosh Baruj Hu toca a la persona, a todos los judíos en algún momento vuelven en Teshuvá, en algún momento de su vida. Hay muchos que vuelven en el último segundo, antes de morir. Entonces esa chispa se revela en ese momento, y con respecto a la tarea para la que vino a este mundo, si no la realizó, entonces tiene que volver a investirse en otra persona, en una nueva reencarnación, para poder completar esa tarea que en general se ejemplifica con el tema de cumplir los 613 o los 620 preceptos que obliga a la Torá a cumplir a cada judío. Acá Jaime en privado me hace una aclaración a esta pregunta. Habíamos dicho que Jaime era Enrique, o Jaime era Jaime. Dice: los judíos en el exilio es todos los que están fuera de Israel,
Pero si se refiere a judío venezolano que se haya ido del país por X persona, esa es otra pregunta, pero lleva la misma respuesta. Cabe aclarar que el judío sigue siendo judío, ya sea esté en la tierra de Israel o esté fuera de la tierra de Israel. Eso no es una condición para ser judío. Por supuesto, como la tierra de Israel es el lugar donde Dios pone sus ojos todo el año, entonces vivir en la tierra de Israel es una elevación espiritual extra que tiene la persona. Pero de todas maneras, en esta época que llamamos del exilio, en que no está revelada la presencia divina en forma clara en este mundo, y sobre todo que la tierra de Israel está dominada, como fueron en todos los últimos 2000 años, por gobiernos que no tienen, que no son de la Torá. Incluso el Estado de Israel en este momento no se rige por las leyes de la Torá. Entonces consideramos que en este momento los judíos que viven en la tierra de Israel también están en un estado de exilio, sobre todo un exilio espiritual, y que, bueno, esperemos que esa situación se revierta pronto en nuestros días con la llegada del Mashiach, Lejaim, Lejaim. Y esta es una pregunta que sirve para aclarar el tema de si el judío, cuando no cumple, todavía sigue teniendo el derecho a la herencia de la tierra de Israel y de la Torá y de ser el pueblo elegido. Y ese es un tema que está muy claro, porque Akadosh Baruj Hu no cambia sus ideas. Cuando él entregó la Torá al pueblo de Israel, lo eligió en forma eterna, porque ese es un plan que ya fue escrito desde antes del comienzo de la creación del mundo, de los 6 días de la creación, de los 7 días de la creación. Eso fue algo que ya fue determinado, y que no es determinado por las personas, sino que está determinado por judío. Rosa Isabel me pregunta si judío es el que pertenece a las 12 tribus. En nuestras épocas no se hace diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y el judío, porque se considera que aquellos que estaban en el reino de Yehudá eran todos parte del pueblo de Israel, y son los que quedaron en forma bueno, aquí en forma revelada como los descendientes de esas 12 tribus. Las otras 12 tribus quedaron exiliadas y se mezclaron con las naciones del mundo. Entonces los judíos en este momento claramente pertenecemos son los que quedaron de la tribu de Yehudá y medio de Benjamín, y los Leviim y los Kohanim. Entonces es lo mismo decir el pueblo de Israel que decir judíos. Cuando venga Mashiach y restituya todos aquellos que se fueron y vuelvan a estar presentes las 12 tribus, entonces posiblemente ya no se va a llamar judío, sino que se va a volver a hablar en forma general como el pueblo de Israel. Pero en este momento judaísmo, judío, pueblo de Israel, tierra de Israel, se refieren a lo mismo. Cabe aclarar que no es lo mismo el Estado de Israel que la tierra de Israel, ni que el reino de Israel. ¿Ok? El reino de Israel está determinado por el rey que es elegido por Dios a través de las leyes de la Torá.
el reino de Israel es un reino donde hay Mashiach, donde hay un rey, como en la época de David y Shlomo y tantos otros reyes, y está compuesto del poder ejecutivo, que es el rey con sus ministros, por el Sanedrín, que sería el poder legislativo, y por los jueces, que es el poder judicial, y la policía. Y eso es el reino de Israel, y que tiene que estar establecido sobre los límites que tenía originalmente la tierra de Israel en los tiempos bíblicos, después de la conquista de la tierra, de la reconquista, habría que decir, de la tierra de Israel por parte de Yoshua, y luego en las guerras que hizo David Amelech. El término hebreo también se refiere a los judíos y al pueblo de Israel, y proviene de Abraham. Abraham se llama Abraham a Ivri. Ivri viene de la abor, de cruzar. Y tiene muchos significados textuales y simbólicos, pero el tema es que Abraham fue el primero que cruzó desde la orilla de la idolatría a la orilla del monoteísmo, de la creencia en el Dios único. Por otro lado, también vino de una tierra extraña, vino de Caldea, y fue para la tierra de Israel. Entonces allí cruzó también el río Éufrates. Entonces también se refiere a hebreo a haber cruzado, a venir de la otra orilla del río. Y de acuerdo con la Kabbalah, en la parte mística, cruzar significa que el alma cruza esa barrera que está desde el lugar donde es su origen, que es en la esencia de Dios, allí en lo alto. Nos estamos refiriendo a esa chispa de la que hablábamos antes, para ingresar dentro del cuerpo de la persona física. Entonces, hebreo significa cruzar, ir para el otro lado. En cierto sentido sería como ser un transgresor, transgredir las normas establecidas y determinar con Mesirut Nefesh, con la entrega de la vida, que él está entregado a cumplir con la voluntad de Dios. Eso también es una especie de transgresión, de ponerse del otro lado. Y ustedes vieron cómo el judío siempre en general está del otro lado de lo que es la creencia y las costumbres de todas las naciones del mundo. Les quería preguntar, ya que esta es una clase bastante informal y entre amigos, les quería preguntar si todos han visto ese video donde hay un muchacho en medio de una manifestación pro-Palestina que hubo después del problema que hubo con los barcos que vinieron. Pero me gustaría ponerlo aquí en esta clase. No sé si la concepción política y filosófica es completamente la misma entre él y yo, pero este muchacho ha dado una muestra de lo que es el verdadero Mesirut Nefesh, de lo que es
enfrentarse a las fuerzas externas del mundo en aras de santificar el nombre de Dios, poniendo en peligro su propia vida. Y ustedes van a ver, si me permiten, quiero ponerlo esto en el aire. Quiero mostrarles, como mostré recién el video de nuestro amigo Genadio, quiero mostrarles este muchacho que es algo completamente fuera de lo común. Incluso, como es en inglés, a lo mejor no van a entender muy bien lo que dicen, pero van a poder ver cuál es la actitud de este muchacho. Están gritando libertad a Palestina en medio de esta manifestación, y de repente aparece un muchacho con la bandera de Israel. Josefina les ha dado el link si los quieren ver mejor. Incluso aquí les doy otro link. Y acá ven cómo cuando el judío se entrega con Mesirut Nefesh, sin tomar en cuenta lo que van a decir los demás, vienen los mismos pueblos del mundo y lo ayudan. Van a ver como toda la policía de Los Ángeles y en Alfonso nos está dando una traducción de lo que está pasando. Gracias, Alfonso, los dejo en tus manos. This ship was armed with knives, batons, all kinds of things to attack Israeli soldiers with. Okay? There's a Navy blockade on Gaza. They were just doing their job, these soldiers. They're not murderers, they're not bad people, okay? They're just Israeli soldiers trying to defend their country. Okay? Gaza is an area where Hamas controls. It's a terrorist organization. It's just trying to kill Israelis. Okay? We're just trying to stand up for our country. We're not doing anything else. Alright? And you're both affiliated with any group? I'm affiliated with the group of Judaism and Israel. That's it. Bueno, van a poder ver el video luego, vamos a adelantarlo un poquito. Ahí ven como vienen unos amigos y les dice, acá se junta, viene otra pareja para unirse. What motivated them to come today here? You know, when did you decide to come out? Well, Por el acento que tienen, da la impresión de que también son israelíes. Evidentemente este muchacho ha copado la manifestación, ha dado vuelta con su sola presencia todo el efecto que querían mostrar, y esto es algo que tienen que aprender las autoridades y toda la gente que quiere defender
sus derechos justos. Y quiero mostrarles este último final, donde después de haberle hecho reportaje y haber cubierto todo el acto de este muchacho, de este héroe, le preguntan a los manifestantes árabes qué es lo que pretenden, y acaban de escuchar qué es verdaderamente lo que pretenden. Alongside which the Jews can live in a Palestinian state. There should not be an Israeli state. Israeli state does not even exist. ¿Alguien puede traducir mientras tanto en el chat lo que acaba de decir esta mujer? So would a Palestinian state alongside Israel satisfy you? No. Alongside which the Jews can live in a Palestinian state. There should not be an Israeli state. Israeli state does not even exist. It started 1948. It started 1948 after Winston Churchill signed in 1950. Dice que el Estado de Israel comenzó en el 48 y que antes eran solamente de los árabes. Entonces ahora viene una pregunta muy especial que quiero que ustedes escuchen y cuál es la respuesta. What about the Bible? The Bible? You know, Solomon, the Jewish presence in Israel from the biblical days. I don't know. Bueno, ustedes han visto cómo ha terminado este asunto. Le preguntaron al final, ¿y qué de la Biblia? ¿Acaso los judíos no estaban allá desde los tiempos bíblicos? Y entonces el hombre este, que en realidad no sé si él mismo es árabe, pero la otra mujer se escapó y él dijo, no tengo idea de qué se trata todo eso. Entonces, evidentemente esto es una revelación de lo que es la chispa judía y lo que es un ejemplo para todas las naciones, y en la medida que las personas de las otras naciones copien y puedan internalizar dentro de sí mismas este tipo de entrega, como esa es una reencarnación seguramente de Abraham Avinu. Abraham Avinu hizo justamente eso, se metió en el horno, en el corazón de toda la idolatría, solo, y Akadosh Baruj Hu lo cuidó, lo protegió para que pueda cumplir con su misión. Shabbat Shalom, Meira, saludos a todos. Muchas gracias por haber estado aquí y que haya muy buenas noticias y Shabbat Shalom. Muy bien, entonces esto creo que fue también una buena respuesta para nuestro amigo Genadio, y en la medida en que ustedes están aquí en este momento y están conectados con el pueblo de Israel, significa que hay una chispa allí que en algún momento se va a revelar, que Bezrat Hashem estamos aquí para hacer eso. De eso se trata, refinar al mundo, eliminar todas esas cáscaras que cubren la chispa divina. Entonces, esta es la primera pregunta de Genadio. Hay una pregunta de la señora Lina, hay otras preguntas más que las vamos a contestar en las clases siguientes, o si tenemos tiempo en el transcurso de esta clase misma. Vamos a ver qué es lo que tiene Lina para preguntar. Soy del grupo de Caracas, soy la señora Lina Fernández, estamos estudiando las 7 leyes de Noah. Perdón, puede ser que esta pregunta también la hemos pasado la vez anterior. Sí, creo que esta ya la hemos contestado.
Muy bien, entonces vamos a buscar a otra. Está la pregunta de Grace. Vamos a ver de qué se trata. Buenas tardes, Raf. Mi nombre es Grace Rodríguez y soy del grupo de estudio de Caracas sobre las 7 leyes de Noah. Mi pregunta de hoy es la siguiente. ¿A qué se refiere que son las 3 cáscaras impuras según el libro de Kabbalah y Meditación para las Naciones y el Mundo, la página 61? Adicional, quisiera por favor pedirle una bendición para mi sobrina Chelsea, hija de Mónica Mancilla, que nació antier y tiene dificultades respiratorias y mala oxigenación cerebral. Le agradezco muchísimo todo el apoyo que nos está brindando al grupo y a todos nosotros y sus buenas intenciones. Hasta luego. Ok, esta también fue contestada, pero de todas maneras, evidentemente es un recuerdo de la braja que nos ha pedido para su sobrina, así que vamos a escuchar de vuelta el nombre. Naciones del Mundo, la página 61. Adicional, quisiera por favor pedirle una bendición para mi sobrina Chelsea, hija de Mónica Mancilla, que nació antier y tiene dificultades respiratorias y mala oxigenación cerebral. Bueno, entonces le vamos a dar una bendición a Chelsea para que tenga una curación completa. Vamos a decirle Jaime, siempre cuando decimos una bendición tiene que estar imbuida de la alegría y de la seguridad de que Akadosh Baruj Hu va a contestar nuestra plegaria. Jaime. Y bueno, vamos a incluirla también dentro de nuestra lista de Teilim para Refuah Shlema. Entonces, que haya Refuah Shlema y que todos digamos amén, que Akadosh Baruj Hu escuche y haya curación completa para esta niñita. Vamos a ver ahora nuevamente alguna otra pregunta. Acá hay una pregunta de Daniel que yo la puse como contestada, pero puede ser que no la hemos contestado. Y esta no la tenemos. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si en el momento que llegue la resurrección, o sea, la venida del Mesías, uno ya subió a otro nivel, ¿en ese nivel también existe una resurrección o solo es en el nivel que vivimos actualmente? Creo que esta no la hemos contestado la vez anterior, ¿verdad? Esta no la contestamos. Vamos a tratar de aclarar un poquito cuál es la pregunta de Daniel. Él se está refiriendo a lo que explica el Rav Ginsburg en el libro, que cuando venga la redención, todos aquellos que son justos de las naciones y que ayuden al pueblo de Israel y ayuden a la tarea de la redención, se rectifiquen y purifiquen durante esta época. Luego en esa época del Mashiach van a subir a otro nivel, se van a transformar, van a subir al nivel de judíos, o sea, se va a revelar, va a ingresar dentro del cuerpo esa chispa que en este momento está en forma exterior. Vamos a escuchar un poquito de nuevo el final, cuál es la pregunta exacta, porque no está bien confuso. La venida del Mesías, uno ya subió a otro nivel. ¿En ese nivel también existe una resurrección o solo es en el nivel que vivimos actualmente? Ajá, él se refiere al tema de la resurrección de los muertos en la época del Mashiach. En realidad no hay... Baruch Hashem. Grace nos dice... ¿podés ponerlo, lo que acabas de escribir, en forma para todos, que no sea en forma privada, Daniel? Perdón, Grace. Nos está diciendo que la bebé
por la cual pedimos bendición ahora, que habíamos pedido la semana anterior, ya está recuperada, bastante recuperada, y la dieron de alta. Y ahora tenemos al sobrino de mi esposo Daniel, muy grave, en terapia intensiva, se llama Giovanni Melilli, hijo de... vamos a hacer muchos lejaim hoy, para que haya refuah shlema y que la bondad de Dios se vea en forma revelada aquí y en todos lados, y que esos niños puedan tener una vida sana y puedan servir a Dios como corresponde. Entonces, Giovanni Melilli es hijo de Mariani Hernández. Le pedimos la bendición completa, recuperación. El bebé solo tiene 7 meses y tiene graves problemas respiratorios. Besat Hashem, que haya refuah shlema, una curación completa para Giovanni Melilli. Y que todos sus problemas de salud se solucionen, y que tenga una vida feliz, y que crezca sano, y que dé muchas alegrías a sus padres y a todos nosotros, con la bendición y con la esperanza de que pueda ser un soldado de Akadosh Baruj Hu en nuestra lucha para traer al Mashiach Now. Vamos a ver Sedaká por él. Les pido a todos que pongan, también ustedes allí en el grupo de Caracas. Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu le mande bendición ahora mismo y cure todos sus problemas, y que ponga en la mano del médico la sabiduría para traer la curación a este niño. Y como Akadosh Baruj Hu es infinito, entonces vamos a pedir bendición y refuah shlema para todos los niños y todas las personas que se encuentran enfermas, y que esa curación les sirva para que puedan retornar a Akadosh Baruj Hu, tanto aquellos que no lo tienen en forma consciente y aquellos que tienen en forma consciente, que retornen a Akadosh Baruj Hu y que sean partícipes de la redención ya mismo en nuestros días. Entonces Daniel nos estaba preguntando qué va a suceder con el tema de la resurrección. Con respecto a los judíos, está escrito que hay dos ideas. Una, que cuando venga el Mashiach, las personas que están vivas van a seguir viviendo en forma eterna, y las personas que están en el polvo de la tierra van a resucitar. Y la otra versión es que en realidad todos vamos a tener que pasar por un último pasaje por el polvo de la tierra, aunque sea por unos segundos, por unos instantes ínfimos, porque el hecho de que el cuerpo haya vivido en este mundo se ha contaminado o se ha impregnado de ciertas cáscaras, de ciertas cosas negativas. Entonces eso se purifica a través de pasar por el polvo de la tierra. Entonces, sea de una manera o de otra, esa resurrección va a ser el pasaje final para entrar en la redención absoluta. Con respecto a los esto te refiere tanto a los judíos de nacimiento como a los judíos conversos, no hay ninguna diferencia. Con respecto a los conversos que se hayan convertido en forma correcta, o sea que en realidad ya tenían esa alma, esa chispa en su interior, lo único que había que hacer es revelarla. Para los Hasidei Umot Haolam podría llegar a ser lo mismo, pero de todas maneras, como yo no escuché esta pregunta antes y no sé la respuesta, le voy a preguntar al Rav Ginsburg, y cuando tenga la respuesta se las voy a enviar.
qué pasa con los Hasidei Umot Haolam. Pero en principio tendría que ser algo muy parecido. Si decimos que los Hasidei Umot Haolam van a subir a un nivel superior, o sea que va a entrar dentro de ellos esa alma, esa chispa divina extra que hay dentro del judío, entonces posiblemente su cuerpo también va a tener que pasar por el mismo proceso, pero de todas maneras es algo que vamos a saber a ciencia cierta cuando se produzca. Bueno, entonces en estos últimos 15 minutos queremos leer un poco del libro para continuar. Habíamos dicho en la clase anterior de Tania que la meditación judía se basa en poner nuestros ojos y nuestra mente en entender lo que son las palabras de Dios en la Torá y de los sabios en todos los libros donde nos explican en forma cierta cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para terminar esta clase con una meditación correcta, vamos a terminar de leyendo una parte del libro. Ya que estamos hablando de lo que es el reino de Israel y lo que es un gobierno correcto, vamos a leer en lo que yo tengo, está en la página 133, que es el capítulo donde habla el capítulo 3 del sendero espiritual para los Benei Noach. En la página 133, la Sefirá de reinado. Josefina, fíjate si está ahí lo que estamos leyendo, si la letra, si el número de la página está correcta. Shalom Lina, bienvenida a nuestras clases. Muy bien, estamos en la página 133 del libro. Lina, por favor, envíanos tu saludo a través del chat, aunque sea. Como faltan pocos minutos para terminar la clase, no quiero poner el audio, pero la próxima vez vamos a hacer un saludo más formal. Bien, entonces bienvenidos a todos. Entonces vayamos a la página 133 del libro de Meditación para las Naciones del Mundo. Les doy unos segundos para que lo tengan abierto allí, donde está la Sefirá de reinado y que tiene que ver con hacer una morada para Hashem en la tierra. Entonces dice así: la humildad es la experiencia interior del reinado, pero lejos de significar una negación de sí mismo, se refiere a la experiencia que tiene la persona al percibirse existencialmente alejado de Hashem. Como la Sefirá de reinado, Malhut, es la última, la inferior, la que está investida dentro de este mundo material en forma más concreta, entonces, por un lado, se entiende como que es la Sefirá más inferior y que tiene su cualidad interior es la humildad, y que tiene que ver con sentirse alejado existencialmente de Dios. Pero eso no significa negarse a sí mismo, autoanularse para no poder expresarse y no poder realizarse a uno mismo, sino que es un estado espiritual positivo, producto de comprender que uno ocupa demasiado lugar y deja muy poco para Hashem.
que mi propio orgullo y autoconciencia impiden que Hashem se revele en su mundo. La Torá enseña que Hashem prefiere al individuo humilde que se cuestiona y duda siempre acerca de su proximidad a Hashem, a aquel que siente que ya ha logrado traerlo a su mundo. Hay muchas historias hasídicas y de tzadikim que ejemplifican cómo es este proceso y cuál es este sentimiento, esta sensación de sentirse alejado de Dios, y en general enseñan cómo aquella persona que se siente alejado de Dios, en el sentido de sufrir por sentir ese alejamiento, en realidad es el que está más cerca, y aquel que piensa que ya terminó toda su tarea y que él está cercano a Dios y que y está demostrando de esa manera un cierto egoísmo, entonces ese que piensa que ya es dueño de Dios es aquel que está verdaderamente alejado. Entonces la humildad, dice el Rav Ginsburg, es entonces la fuente constante de motivación del alma por retornar al Creador y de crecer cerca suyo y construirle un hogar en la tierra. Como se explicó en el capítulo anterior, la última de las 7 leyes de los Benei Noach prescribe el establecimiento de un sistema legal que va a cumplir las otras leyes, las otras 6 leyes de los Benei Noach. Esto corresponde a la sefirá de reinado y a su experiencia interior, la humildad ante el Creador. Humildad en el sentido de sentirse que uno no es digno de presentarse frente a Él, y que no es digno de todas las bondades y todas las maravillas que Akadosh Baruj Hu le hace constantemente cada día. Antes que termine la clase quería pedirte, Vicente Eliezer, que me envíes de nuevo el email con las instrucciones, porque evidentemente no ha llegado o se ha traspapelado dentro de la cantidad enorme de email que tenemos, y queremos apurar los trámites lo más que se pueda, ¿ok? Por favor, Eliezer, envíame de vuelta el email aquel y vamos a analizarlo bien en profundidad. Entonces, como se explicó en el capítulo anterior, dice el Rav Ginsburg en la siguiente página, la última de las 7 leyes de los Benei Noach prescribe el establecimiento de un sistema legal para que va a cumplir las otras leyes. Esto corresponde a la sefirá de reinado y a su experiencia interior, la humildad ante el Creador. Entonces, el principio de servicio y meditación divina para los Benei Noach es crear un reino para Hashem en la tierra, y entonces a continuación vamos a explorar más extensamente esta correspondencia. Muy bien. La responsabilidad de establecer un sistema legal recae sobre la comunidad, sobre la sociedad en general, más que sobre un individuo en particular. Por supuesto, cada uno de nosotros debemos realizar el mayor esfuerzo utilizando todos los recursos disponibles en nuestro ámbito de influencia para asegurar que la comunidad en la que vivimos establezca cortes de justicia. Evidentemente, de acuerdo a lo que vimos, esto también requiere de una decisión y una entrega y un Mesirut Nefesh, una entrega de nuestra vida en aras de este ideal. Los seres humanos, pero eso no significa que no debemos actuar con inteligencia, con cuidado y con sabiduría. Como dicen aquí los carteles en Israel, para alertar a los conductores, dice, es preferible ser jajam, tieh jajam velo tzodek, sé inteligente o sabio y no trates de ser justo. O sea, en el sentido de
uno a veces piensa que tiene la justicia de su lado y va y entra por un carril sin ver que hay una persona que está descontrolada y lo pisa y lo choca. Entonces a veces uno no deja pasar al otro porque piensa que él tiene derecho a pasar, pero en realidad cuando uno se maneja en este mundo tiene que ser Jajam Velot Tzodek, tiene que ser sabio en las decisiones y a veces dejar pasar al otro que va a 150 kilómetros por hora, aunque él está yendo en forma legal, que lo deje pasar, aunque él tiene el derecho a pasar primero. Eso significa ser Jajam Velot Tzodek. Hay que ser inteligente y no pensar que uno, por estar del lado de la justicia, entonces va a frenar a todos aquellos inconscientes. Los seres humanos somos por naturaleza individuos sociales y políticos. Deberíamos darle prioridad a la rectificación de nuestra sociedad para que comience a adoptar y garantizar un sistema legal justo. Nuestra sociedad es la extensión de nuestro hogar, un hogar en el que queremos sentirnos confortables cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Hashem, que en definitiva es para nuestro bien absoluto, y cuidamos el bienestar de nuestra sociedad, estableciendo cortes de justicia. Nuestro mundo se convierte en una morada para Hashem, en un lugar donde, por así decirlo, Él se pueda sentir a su gusto. Muy bien. Un sistema legal agudiza el sentido de responsabilidad que tiene por sus actos cada miembro de la sociedad. Idealmente, la exigencia de justicia social sirve para inspirar a los miembros de la comunidad a que mejoren su accionar y se espera de ellos que se esfuercen por cumplir con el potencial que poseen. Entonces, la responsabilidad social es el comienzo de una conducta consciente de retorno a Hashem, de hacerle un hogar en la tierra. Esto que estamos leyendo, que se refiere a la conducta de un individuo dentro de la sociedad, tiene que ver cómo uno maneja la propia familia. Es la pequeña sociedad, el pequeño mundo donde vivimos a diario, y también tiene que ver cómo uno se maneja a sí mismo. Cada persona es un mundo completo y tiene que manejar todos sus aspectos de su personalidad, de su ser, de tal manera que, por un lado, cada uno puede expresarse a sí mismo como corresponde, pero por otro lado, que haya un sistema de justicia dentro nuestro, que nosotros habíamos ejemplificado el sistema de justicia en la sefirá de Da'at, esa sefirá que tiene la capacidad de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que correcto, cuál es la decisión correcta para que nuestro libre albedrío se pueda expresar en su máxima, se pueda revelar en su máxima expresión. Entonces, dentro nuestro también tenemos que poner cortes de justicia, y como está escrito en la Perashá Mishpatim, y pondrás jueces en todos los portales y policías en todos los senderos. Los portales de la ciudad en la época de Israel, del Bet HaMikdash, en los portales de la ciudad se sentaban los jueces, y allí venían la gente del campo, de otras ciudades, a hacer sus juicios, a presentarle al rabino que determinaba cómo era la ley, cómo era quién tenía la razón entre dos oponentes. Se sentaban ellos en los portales de la ciudad, y luego
en el caso necesario, mandaban a los policías para que la decisión judicial se lleve a la práctica. En el ser humano, esos portales son los portales donde nosotros percibimos la realidad que nos rodea. Son los ojos, los oídos, la boca, la nariz, todos esos lugares donde penetra el mundo exterior, y allí tenemos que decidir qué es lo que nosotros consideramos que debe penetrar y qué es lo que no debe penetrar, qué es lo que es justo, eso que se presenta frente a nuestra vista, frente a nuestros sentidos, qué está bien y qué está mal. Ese es el juicio de nuestros jueces. Y por otro lado, con respecto a lo que nosotros sacamos, también lo que nosotros hablamos y lo que nosotros expresamos al exterior de todo tipo de formas, también tiene que pasar por un filtro del juez que tenemos adentro para decidir si eso está correcto y de esa manera poder salir. Y para poder controlar ese tráfico, ese tránsito, debemos poner policías que hagan que esas normas se cumplan. Y esos policías son justamente nuestra mente, que está constantemente vigilando, y son las normas de la Torá, son los preceptos, los 7 preceptos de los Benei Noach y los 620 preceptos de los judíos. Son esos preceptos que nosotros tenemos que estar constantemente haciendo que rijan para que la sociedad sea justa y para que la persona, en forma personal, también sea justa. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por la presencia aquí. Ya vamos llegando a las 4 horas o 3 horas y media de estudio continuo. La mayoría de ustedes ha estado presente en la clase anterior y seguramente los que no están presentes van a ver la repetición, y eso es Baruch Hashem lo que nos mueve a poder transmitir constantemente y volver una y otra vez a presentar las enseñanzas de la Torá de distintas maneras, y de todas las maneras posibles, de todas las formas de expresión, en los distintos sistemas, ya sea por cursos, por seminarios, por libros, por el web. Como ustedes saben, nuestro amigo Moshe de Venezuela nos está preparando un web muy lindo. Me gustaría que nuestros amigos de Venezuela se conecten con Moshe Machillanda. Creo que lo van a poder encontrar en el Facebook, y si no, después yo les paso el email. No sé si viven en la misma ciudad que ustedes, creo que sí, pero quiero que se conecten con él, y él está trabajando, haciendo un esfuerzo muy grande para realizar un web excepcional. Está quedando maravilloso, y allí vamos a poder expresar en forma más fácil todo lo que Akadosh Baruj Hu nos está dando y transmitiendo con las enseñanzas de Kabbalah y Hasidut, como la traemos del Rab Ginsburg y de todos los Rebbeim de Chabad y de todos los Hasidim. Lejaim, que tengan todos un hermoso Shabbat Shalom, una bendición para todos los que necesitan curación, que escuchamos pronto buenas noticias. Lejaim. Y los dejo por ahora con las ganas de volver inmediatamente